Auditorio Obreros de la Hora Undécima presenta su programa La Final Trompeta con el doctor William Soto Santiago. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. Vamos a ver un templo, el templo de Dios, el templo de Dios que será dedicado a Dios en este tiempo final. Para lo cual leemos en Efesios capítulo 2, verso 19 en adelante, donde nos dice: así que ya no sois extranjeros. Efesios capítulo 2, verso 19 al 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que Dios bendiga en nuestras almas su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es dedicados por el séptimo sello. Este templo del cual San Pablo habla en este pasaje es la iglesia del Señor Jesucristo, que de etapa en etapa, desde el día de Pentecostés hacia acá, ha estado siendo edificado este templo, que es la iglesia de Jesucristo. Vean ustedes, comenzó el día de Pentecostés y tenemos este espacio pequeño aquí, que fue la etapa o edad de los apóstoles Pedro, Santiago, Juan y todos estos apóstoles hebreos allá en la tierra de Israel. La iglesia de Jesucristo nació al día de Pentecostés. Vean, Cristo había hablado acerca de que era necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios, conforme como le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, pero los discípulos de Jesucristo todavía no habían nacido de nuevo. Y es un requisito nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios y así venir a formar parte de la iglesia de Jesucristo. Cristo le dijo que era necesario nacer del agua y del Espíritu. Y para nacer de nuevo, la persona al escuchar la predicación del Evangelio obtiene el conocimiento de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. O sea, obtiene el conocimiento de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo en la cruz del Calvario y lavándonos con su sangre preciosa para poder recibir el Espíritu Santo. Y cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su Espíritu Santo, ¿qué sucede en esa persona? Obtuvo el nuevo nacimiento. Nació en el reino de Dios. Viene a ser como un niño, como dijo Cristo. El que no sea como uno de estos niños, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no puede entrar al reino de Dios. Porque al reino de Dios se entra naciendo de nuevo. Y cuando una persona nace en esta tierra, ¿cómo nace? Como un bebé. Y cuando una persona nace de nuevo, nace como un bebé espiritual. Ahora ustedes pueden ver por qué Cristo utilizó el simbolismo de los niños para representar a quienes, a sus hijos, a los creyentes en Él. Él, ven ustedes, enseñó que de los tales es el reino de los cielos. Y encontramos que de la iglesia del Señor Jesucristo es el reino de los cielos, porque son los redimidos con la sangre de Cristo los que reinarán con Cristo como reyes y sacerdotes por 1000 años y luego por toda la eternidad. Pero vean ustedes, tienen que pasar por esa etapa de un nuevo nacimiento y ser como niños, así como nacieron en esta tierra a través de papá y mamá. Ahora nacer de nuevo, pero por medio de Cristo, por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. No hay otra forma para nacer de nuevo y no hay otra forma para entrar al reino de Dios. Y se comienza en esa forma. Y luego hay que comer alimento espiritual, recibir la leche espiritual de la palabra y luego ir comiendo alimento más sólido a medida que va pasando el tiempo para ir creciendo espiritualmente en el reino de Dios hasta llegar a la madurez, hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, o sea, llegar a la estatura de Cristo, o sea, llegar a ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora vean que es para cada persona como individuo un proceso la vida cristiana.
como también para el cuerpo místico de Cristo, como cuerpo místico de creyentes, va pasando por diferentes etapas, va pasando por un proceso hasta que llega a este tiempo final. De etapa en etapa, vean ustedes, nació el día de Pentecostés y luego ha ido creciendo, así como los niños van creciendo a medida que van comiendo y van obteniendo más células sobre células y va creciendo entonces el cuerpo físico. Y a medida que han ido pasando las diferentes etapas durante estos 2000 años que han transcurrido, han estado siendo llamados y juntados los escogidos de Dios de edad en edad, y a medida que van llegando, que va pasando, el cuerpo místico de Cristo va creciendo, se va poniendo más y más grande. Primero comenzaron con 120, un bebé. La iglesia de Jesucristo nació allí. Pero luego, en el primer mensaje de San Pedro, vinieron unos cuantos miles y ahí creció un poco más. Y vean, fue dando que alimento espiritual, la palabra. Porque se crece comiendo alimento físico y en lo espiritual se crece comiendo alimento espiritual. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento espiritual para el alma de los seres humanos. Y ahora la iglesia de Jesucristo va creciendo de edad en edad. Ya cuando se pasa a la edad primera, en donde San Pablo es el primer profeta mensajero para la primera edad de la iglesia gentil, para la primera edad de la iglesia entre los gentiles, la cual se cumplía en Asia Menor. Ahí el cuerpo místico de Cristo creció más. Y a medida que han ido siendo llamados y juntados los escogidos de Dios en cada edad, por medio del ministerio del Espíritu Santo, a través del mensajero de cada edad, ¿qué ha sucedido? Ha ido creciendo más y más ese cuerpo místico de creyentes, que es el templo espiritual de Jesucristo. Y por cuanto Cristo lo que está haciendo es construyendo un templo, ya no se necesita el templo o tabernáculo que construyó Moisés allá en el desierto. Tampoco se necesita el templo que construyó Salomón, porque ahora un nuevo templo está siendo construido. Ese templo es la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el nuevo templo que en el día postrero, cuando sea terminada su construcción, la cual es terminada en la edad de la piedra angular. ¿Por qué? Las 7 etapas o edades de la iglesia gentil corresponden al lugar santo del templo espiritual de Cristo, así como el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón tenía un lugar santo, donde estaba el candelabro con las lámparas, y el candelabro con las lámparas actualizado en el templo espiritual de Cristo son las 7 etapas o edades de la iglesia gentil con sus 7 ángeles mensajeros. Eso es el candelabro encendido, alumbrando en el lugar santo, y eso es en el cuerpo místico de Cristo, las 7 edades de la iglesia gentil con sus 7 ángeles mensajeros encendidos en el fuego del Espíritu de Dios en cada una de las edades en que ellos fueron manifestados. Y por medio de esa manifestación del Espíritu de Dios en el mensajero de cada edad, vino la luz espiritual de la palabra de Dios para la iglesia en cada edad, y de la iglesia entonces se manifestó hacia el mundo entero esa luz. Y ahora, cuando han transcurrido ya las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, ya está construido el lugar santo del templo espiritual de Cristo, que es desde aquí hasta aquí. Y ahora llegamos a la parte más importante del templo espiritual de Cristo. ¿Por qué? Porque la parte más importante de un templo, del que construyó Moisés y del que construyó Salomón, es el lugar santísimo. Ese es el lugar donde fue colocada el arca del pacto, en donde estaba el propiciatorio encima del arca del pacto con los 2 querubines de oro, y en donde estaba la presencia de Dios, la presencia de la Shekinah en esa luz, llamada la columna de fuego o nube de fuego,
que le apareció al profeta Moisés y luego libertó al pueblo hebreo y luego acompañó al pueblo hebreo por esos 40 años por el desierto. Y ahora el lugar de morada de Dios en esa luz de la Shequina es el lugar santísimo sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro. Y si no hay un lugar santísimo, pues la presencia de Dios no tiene un lugar donde colocarse, donde estar manifestada la presencia de Dios en ese templo. Y si el templo que construyó Salomón y el templo que construyó Moisés tenía un lugar santísimo, ¿por qué? Esos templos representaban el templo que está en el cielo. Y si el templo que está en el cielo tiene un lugar santísimo donde está Dios en su trono, pues todo templo construido aquí en la tierra tiene que tener un lugar santísimo también, que represente el lugar santísimo del templo que está en el cielo. Por eso es que Dios, en la luz de la Shequina, de la columna de fuego, estaba ¿en qué lugar? En el lugar santísimo del templo que construyó Salomón y del templo o tabernáculo que construyó Moisés. Y ahora, Cristo ha estado construyendo un templo para Dios con piedras vivas. San Pedro nos habla de esta construcción de este templo espiritual en 1 Pedro capítulo 2, versos 4 en adelante, donde dice: acercándoos a él, piedra viva, porque Cristo es que esa piedra viva, esa piedra angular que los edificadores desecharon en su primera venida. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ahora San Pedro dice que nosotros también somos piedras vivas. ¿Por qué somos piedras vivas? Porque no somos piedras de esas que uno encuentra en la calle o en el monte, sino que somos piedras de carne y hueso. Somos piedras vivas que caminamos de un sitio a otro, como Jesucristo es la piedra angular que caminaba de un lugar a otro. Y ahora, y vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y ahora dice que nosotros como piedras vivas, dice, sed edificados como casa espiritual. Ahora somos edificados como individuos, como una casa espiritual, como un templo y como cuerpo místico de creyentes. Somos personas pertenecientes a una casa espiritual, a un templo espiritual, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Así es que lo mismo que era el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, ahora nosotros como individuos somos ese templo. Y nosotros como parte del cuerpo místico de Cristo pertenecemos a un templo espiritual que es la iglesia de Jesucristo. Y así como, vean ustedes, tenía el lugar santo y tenía el lugar santísimo, el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, y tenía atrio también. Vean ustedes, nosotros tenemos atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Y cuál es el atrio nuestro? Cuando yo los veo a ustedes, yo veo el atrio de ustedes, que es el cuerpo. Para ver el lugar santo de ustedes, hay que meterse dentro de ustedes y ver el espíritu de ustedes, que es un cuerpo de otra dimensión. Y para ver el lugar santísimo de ustedes, hay que meterse dentro de ustedes y mirar allá en el alma de ustedes, porque el alma de ustedes es el lugar santísimo de ustedes. Porque ese es el lugar de morada para Dios en cada uno de ustedes. Y eso también es en mí. Y ahora, vean ustedes el lugar que Dios tiene en nosotros como templo espiritual. Es nuestra alma el lugar de morada de Dios en cada uno de nosotros.
y ahora en el templo espiritual de Cristo. Tiene atrio, que eso es desde Adán hasta Cristo. Tiene lugar santo, que eso es desde el día de Pentecostés hasta este tiempo final. Y tiene lugar santísimo, que es desde este tiempo en que nosotros vivimos hasta que se complete el número de los escogidos de Dios. Y ahora ya las 7 edades de la iglesia gentil corresponden al lugar santo, y ahora el lugar santísimo es el que se está construyendo en esta casa espiritual que es la iglesia de Jesucristo, la cual está aquí en este diagrama. Esto es como un plano. Y ahora la primera etapa o edad de la iglesia de Jesucristo entre los gentiles se cumplió en Asia Menor y su mensajero fue San Pablo. La segunda etapa de la construcción de ese templo espiritual de la iglesia de Jesucristo se cumplió en Francia y su mensajero fue Ireneo. Y recuerden que en cada etapa son llamadas y juntadas las piedras vivas, los seres humanos que vienen a formar parte de ese templo espiritual. Por medio de Jesucristo, el Espíritu Santo manifestado en el mensajero de cada edad, porque ¿quién es el que está construyendo ese templo? El que está construyendo ese templo es Jesucristo. Dice en Zacarías capítulo 6, verso 12: y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, edificará el templo de Jehová. Y Cristo, que es ese renuevo para edificar el templo espiritual de Dios, edificar la iglesia de Jesucristo, fue representado en Zorobabel, que es también un descendiente del rey David, el cual edificó el templo de Dios en aquel tiempo. Lo que trajo fue una restauración o reedificación del templo allá en Jerusalén, representando así a Cristo en la construcción del templo de Dios, el cual es la iglesia de Jesucristo. Pues encontramos que Dios colocó al ser humano aquí en la tierra como un templo de Dios, pero el ser humano cayó y perdió esa bendición, y ahora Cristo estará restaurando a cada uno de sus hijos, a cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, lo estará restaurando a un templo, a ser un templo espiritual, un templo para morada de Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud. Para estar manifestado Dios en toda su plenitud en y desde el alma de esa persona. Ser restaurados a la vida eterna como un templo eterno para Dios como individuos, y los miembros o las personas que serán un templo para Dios como individuos, para Dios estar manifestado en toda su plenitud en ellos, son los que vienen a formar parte de la iglesia de Jesucristo, cada uno en la edad que le tocó vivir y de la edad que le tocó vivir. Y la iglesia de Jesucristo, como el templo espiritual de Dios o templo espiritual de Jesucristo, vean ustedes, está compuesta por muchas piedras vivas, por muchos seres humanos, cada uno en la edad pues que le tocó vivir. Y ahora la principal piedra es Jesucristo. Dice aquí San Pedro, dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes
a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí podemos ver que estas piedras vivas, que son los escogidos de Dios, que han sido destinados o predestinados desde antes de la fundación del mundo para formar parte de ese templo espiritual que es su iglesia, y para como individuos ser un templo para Dios y Dios morar en cada uno de estas piedras vivas. Primero mora en las primicias, esto es, en el bautismo del Espíritu Santo, que son las primicias del Espíritu, en donde obtenemos el cuerpo teofánico, y luego en el día postrero, en adición, recibiremos la plenitud del Espíritu de Dios y obtendremos el cuerpo eterno que Cristo ha prometido para cada uno de ustedes y para mí también. Y Dios estará morando en toda su plenitud en ese templo espiritual, en cada una de esas piedras vivas, que como individuo es un templo de Dios y para Dios. Y la iglesia de Jesucristo está compuesta por esas piedras vivas, que como individuos son templo de Dios, y luego como parte del cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, vean ustedes, vienen a ocupar su posición en ese templo espiritual, en el mismo orden en que fueron manifestados aquí en la tierra, en la edad que les correspondió. Ese es el mismo orden en que están en ese templo espiritual. Por lo tanto, las bendiciones que tendremos cuando estemos en el cuerpo eterno será de acuerdo a la posición que hemos ocupado cuando hemos venido a vivir a este planeta Tierra. Hemos venido a este planeta Tierra para ocupar nuestra posición en el cuerpo místico de Cristo, para ocupar nuestra posición en el programa de Dios. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. San Mateo 24:14. Hemos escuchado al Dr. William Soto Santiago dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo. Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5896-0151 y 3333-9709. Visite nuestra página oficial en internet www.carpa.com. Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.